como ustedes pueden apreciar ya en la lámina siguiente, la actividad de hoy tiene, vamos a decir que tiene dos momentos fundamentales. Uno primero, vamos a hacer énfasis en cuáles son los problemas de aprendizaje más comunes que se identifican por parte de los especialistas que han investigado en el tema sobre los estudiantes, o sea, cómo los estudiantes ingresan a nuestras universidades, qué tipo de dificultades o debilidades acarrean a su entrada en las universidades. Estas son problemáticas que nunca se pueden desconocer porque hay que trabajar en función de ellas. Vamos a detenernos muy brevemente en esta primera parte. La segunda parte, que es lo que más tiempo nos va a tomar, lo que más tiempo nos va a absorber del curso, es la segunda, o sea, los tipos de metodologías activas. Yo les había sugerido el trabajo en seis de ellas y vamos a escuchar. Usted decía lo de la cámara, bueno, vamos a escuchar y vamos a dar la oportunidad. Yo creo que vamos a tener oportunidad de que hablen todos y vamos a hacerlo en el mismo orden en que están las metodologías, en que nosotros las distribuimos, en ese mismo orden, o sea, comenzando por la clase invertida, después el aprendizaje basado en proyectos, después las técnicas de trabajo cooperativo y así sucesivamente. Vamos a abordarlas cada una. Y bueno, yo les compartiría dos al final. Y al final de la actividad de hoy, o sea, hacemos un momento de generalización, que son cuestiones que me parece que es muy importante que nosotros puntualicemos sobre cómo utilizamos cada una de estas metodologías, intentando hacer una generalización de las cuestiones comunes que nunca nosotros podemos desconocer al utilizar las metodologías activas en la educación superior contemporánea. Entonces, vamos ya a entrarnos sin perder tiempo. Vamos a adentrarnos en el primer punto, donde hacemos vamos a decir que una generalización de las problemáticas más comunes que confrontan los estudiantes al acceder a la educación superior contemporánea, a partir de muchas investigaciones, muchos informes, y a partir también de la experiencia de muchos de nosotros trabajando por décadas en la docencia en la educación superior. Así podemos entonces identificar una primera problemática que está en la poca solidez en las adquisiciones. O sea, el problema de la docencia universitaria o al llegar a la universidad, con ello no implica que automáticamente vamos a tener en presencia nuestra un estudiante nuevo y que va a asumir una nueva cultura y que va a asumir nuevos estilos de aprendizaje, casi que por una transformación mágica porque entró a otro nivel. O sea, ese es el mismo estudiante que procede de niveles educativos anteriores, de su primaria, de sus estudios secundarios, de sus estudios preuniversitarios. Y esos estudios están en buena medida siendo objeto de crítica. Nosotros en la actividad anterior habíamos observado y habíamos visto las críticas a las que ha estado sometida por décadas la educación y la escuela, donde se les ha señalado todo un conjunto de elementos en su relación con la vida, en su actualización y correspondencia con las necesidades contemporáneas, en la activación que debe ocurrir necesariamente cuando se enfrentan a la adquisición de los nuevos conocimientos, a todo un conjunto de aspectos que ese desarrollo vamos a decir que se nos hace más profundo la apreciación del mismo al llegar a la universidad por las propias características que tiene la docencia, que tiene las exigencias del nivel de educación superior. Entonces ahí aparece la poca solidez en las adquisiciones. ¿Qué quiere decir la poca solidez en las adquisiciones? Que son aquellos conocimientos que se quieren. Llegó vamos a decir que
perspectiva inmediata de un examen a donde se muestran esos conocimientos adquiridos, pero después no hay posibilidad de aplicación, de contextualización, de utilización, de integración y por supuesto esos conocimientos se van a perder, no van a hacer una asimilación, una asimilación consciente y va a tener autonomía sobre su utilización. O sea que la poca solidez es una de las problemáticas que hoy más nos afectan con los estudiantes que ingresan a nivel superior. El otro elemento que ahí mencionamos está dado en los aprendizajes descontextualizados. Entonces, la referencia que está de la imagen que está a la derecha de nuestra pantalla es una referencia que vamos a decir que expresa de lo que estamos hablando. Es una isla. Ahí estamos viendo una isla que está separada, que está en el medio del mar, que no tiene contacto, que bueno, que puede ser una imagen muy agradable, uno reposa, ¿no? Los sentidos observándola, pero yo lo que quiero significar con ella es que esa imagen es un punto aislado. Ese punto aislado, vamos a decir, que refleja aquel conocimiento que no guarda una relación con nuestra experiencia, con nuestra subjetividad, con la vida y sobre todas las cosas, con la plataforma cultural y cognitiva que debe tener cada estudiante. O sea, la lógica del conocimiento sólido está en que ese conocimiento se relacione con lo anteriormente aprendido, que ese conocimiento se aplique a situaciones de la vida práctica, de la vida social de la persona que aprende. Esas son, vamos a decir que, cuestiones elementales. Cuando estos elementos se violan, entonces estamos en presencia de ese aprendizaje aislado, descontextualizado. Y esto, por supuesto, que es una problemática severa cuando, o sea, remito a los colegas a la clase anterior, cuando hablábamos de las tres razones que había siempre que pensar en las ciencias de la educación y cómo la ciencia de la educación nos daba la certeza de que se aprendía mejor aquello en lo que participaba integralmente la persona. O sea, lo que la persona era capaz de adquirir, aplicar, exponer, actuar, realizar. O sea, hay una mecánica en eso, que es lo que vamos a decir, que mientras mayor integración tengan todos los procesos de la actividad nerviosa superior, mientras mayores posibilidades tiene la persona de participar y tener satisfacción o experimentar satisfacción por lo que realiza, los conocimientos van a ser más sólidos. Nosotros, dentro de estos elementos que decíamos de los argumentos que brindan las ciencias de la educación, remitíamos a todo a una obra de Edgar Morin que hoy vamos a insistir en su lectura, que son los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. En esta obra de Morin, el primer capítulo está dedicado a los principios del conocimiento pertinente. Y es precisamente el conocimiento pertinente aquel que se contextualiza, aquel que está multidimensionado, aquel conocimiento que se interrelaciona como un tejido caprichoso con la experiencia, con las vivencias que tiene cada uno de los estudiantes y que tenemos cada uno de nosotros. Y es lo que hace que este conocimiento sea aprendido, sea adquirido con solidez. La descontextualización, insisto, es una problemática severa que nosotros tenemos que siempre prever que no nos ocurra, que no se nos manifieste en un proceso que estemos dirigiendo en este sentido desde nuestras aulas. Las limitaciones en el empleo de las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje pueden ser variadas, pueden ser muchísimas. De hecho, ustedes escriben en cualquier buscador de internet estrategias de aprendizaje y les va a dar una gama muy amplia de opciones, de enfoques y de posiciones sobre lo que son las estrategias de aprendizaje. O sea, hay estrategias de aprendizaje, como les puse ahí, de apoyo, hay estrategias de aprendizaje cognitiva, hay estrategias de aprendizaje metacognitiva. Y es a esta vamos a decir que las estrategias de aprendizaje cognitivas y metacognitivas, digamos que son de las que más atención es necesario que se le preste
para poder transformar el proceso de una simple adquisición a un proceso que sea más activo, más participativo y que el ser humano se implique como un todo en este proceso. Esta estrategia la tiene que diseñar, la tiene que pensar el docente. Y vamos a decir que aquellos elementos que apuntan o que aluden a la metacognición, en muchas ocasiones, por nuestra experiencia, en muchas ocasiones los estudiantes no tienen conciencia ellos mismos de cómo aprenden. ¿Qué estrategias necesitan estos estudiantes o necesitan los estudiantes para aprender, para dominar, para adquirir un determinado contenido? Si no, hagan el experimento ustedes mismos e intenten saber si los estudiantes son conscientes, si sus estudiantes son conscientes de la forma que aprenden, de la forma que ellos adquieren un contenido con la mayor solidez. Y van a observar que ellos mismos no tienen idea de cuáles son los recursos que desde el punto de vista metacognitivo apelan a los recursos que ellos apelan y que ellos utilizan y que contribuyen a una mejor adquisición. De ahí que el tema de las estrategias de aprendizaje es algo también de lo que vamos a estar refiriendo, de lo que vamos a estar hablando, porque también está muy relacionado con la idea y la concepción del uso de las metodologías activas en la docencia universitaria de hoy día. Otro elemento, y bueno, menciono el último, es la falta de motivación. Es muy difícil, colegas, trabajar con estudiantes que no están motivados. Y la motivación tiene también muchísimas maneras de manifestarse y muchísimos caminos de llegar a ella. Pero hay dos que son fundamentales. Vamos a hablar de una motivación que está intrínseca, está en la persona, dentro de la subjetividad de la persona que aprende. Si esa persona que aprende le resulta indiferente a lo que se va a enfrentar, al contenido nuevo que debe adquirir, es muy difícil. Y por otra parte, está la motivación en relación con estudiantes que es extrínseca, que es la motivación a la que los docentes, nosotros los docentes, seamos capaces de incentivar, de propiciar, de fortalecer, para que lo que presentemos ante los estudiantes sea vivo, sea emotivo y tenga brillantez en todos los órdenes de la palabra, tenga brillantez en el orden de los conocimientos propiamente que estamos insistiendo y tenga brillantez la forma en que lo transmitimos, la forma en que nos acercamos a ello. Y en ello reside, vamos a decir que parte de lo que hace a la ciencia, a la pedagogía, la hace ciencia, lo que hace a la didáctica, ciencia, y lo que hace también a la pedagogía y parte de la propia didáctica, lo que la hace arte. En la posibilidad que tiene el educador, que tiene el profesional de la educación, de hacer interesante el contenido que explica, de apelar a técnicas, de apelar a procedimientos que sean activos, que lleven a la participación, que motiven y que integren efectivamente al estudiante en ese proceso de adquirir el conocimiento por sí. Yo diría que estas son, colegas, 4 causas que son fundamentales, suelen ser muy frecuentemente advertidas en un diagnóstico o en los diagnósticos que se realizan en los primeros años de entrada de los estudiantes a las universidades. Y por supuesto, deben ser siempre tomadas muy en cuenta, puesto que la transformación del modo de actuación del estudiante depende de hasta qué punto el docente tiene plena conciencia de cuáles y cómo se manifiestan estas dificultades en sus estudiantes y qué ha de hacer para poder superar las mismas. Yo creo que en buena medida la utilización de las metodologías activas, de los procedimientos de los que estamos hablando, están directamente relacionados, estrictamente dirigidos a transformar estos 4 elementos de los que aquí estamos haciendo referencia. Y por último, el hecho de que estos métodos a los que estamos haciendo referencia no se usen adecuadamente, no se usen apropiadamente
con el tipo de estudiante, con el horario del día, con el tipo de curso, etcétera, 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 van a ser también elementos o causales que van a propiciar que el conocimiento sea poco sólido, no esté contextualizado y haya muchísimas limitaciones en materia de estrategias y de motivación para que el estudiante se integre de manera viva y activa y tengamos un mejor proceso. Este es, colega, vamos a decir que el punto de partida en el que nos vamos a situar para entender y continuar insistiendo en la necesidad que nosotros tenemos de dar un vuelco y de transformar cualitativamente el proceso docente en la educación superior. Hoy vamos a decir que con un conjunto de herramientas a la mano, especialmente en el ámbito de la virtualidad, podemos, vamos a decir que confiar en que el docente, mediante un desempeño consciente, un desempeño bien fundamentado en la ciencia que explica y en las ciencias de la educación, puede dar al traste con las necesidades de transformación de la educación superior contemporánea. Entonces, ahora les propongo lo siguiente. Vamos a empezar a abordar, a partir de la lámina siguiente, vamos a empezar a abordar las metodologías activas. Entonces, yo les propongo lo siguiente. Vamos a escuchar, porque en estas metodologías ustedes se deben haber dado cuenta, y es una de las cosas que vamos a estar insistiendo en cada momento, en que tenemos que dar espacio, tenemos que concebir la socialización, tenemos que concebir la interactuación y que haya espacios como este en que estamos ahora y en que vamos a compartir una experiencia, una adquisición, un hallazgo por parte de una persona o un equipo con todos los demás, independientemente de que podamos todos al final de la sección de hoy tener acceso a todo lo que elaboraron los demás compañeros. De eso se trata este tipo de espacio, en que usted elabora un contenido y usted lo comparte. Primero lo participan varias personas en elaborarlo y después se comparte, vamos a decir que con un grupo de mayor dimensión, de mayor integración en cuanto al número de miembros que pertenecen al mismo. Entonces, de lo que se trata es que vamos a pedirle a los colegas, ¿no?, que vamos a intervenir y vamos a compartir cada uno de los trabajos que se hicieron y estaríamos comenzando por Margarita Ancari sobre la clase invertida. ¿Qué elaboró Margarita? O sea, yo leí los 6 trabajos, pero me gustaría que fuera Margarita quien compartiera con los demás compañeros lo que ella entendió, o sea, qué es, cómo se aplica la clase invertida. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas compañeros. Noches, Margarita. ¿Me escuchan? Sí, yo la escucho perfectamente, para mí un placer. Ya. Me da mucho gusto conversar con usted, doctor. Voy a empezar la clase invertida, ¿no es cierto? Bueno, no he trabajado con mi compañero, no he podido comunicarme con él fácilmente. Lo he trabajado yo sola y, bueno, voy a un poquito explicarles lo que he logrado investigar sobre esta estrategia, la clase invertida. Bueno, dice que es una estrategia didáctica y está caracterizada por un método de enseñanza, lo cual está intercambiando al modelo tradicional. Antes el docente era el que era como un rey en la clase, ¿no? Los niños tenían que atender al profesor, tenía que estar atentos, ellos recibían todo lo que el docente hablaba y ellos no tenían acceso a otros medios, ya. Y ahora esto se trata de que el aprendizaje mejore con esta estrategia didáctica. La clase que sea invertida, nos dice. Entonces, de que el docente
solo guíe que el estudiante investigue, indague todo lo que ha aprendido en clase. Y los que han descubierto esta estrategia que es buena son Jonathan Berman, los profesores de química, ¿no? Aaron Sam es otro profesor de química que han descubierto esta ¿Me escucha, estrategia Margarita? didáctica. Estoy explicando. Sí, Bueno, sí. es una estrategia muy buena y la verdad en clase quizás no se ha tomado en cuenta mucho, pero se toma en cuenta, porque en las clases que yo realizo y tomo son con videos educativos. Y acá nos indica, esta estrategia nos dice de que los estudiantes aprenden más con la práctica. Bueno, sería eso lo que he tratado de investigar, ¿no, doctor? Ajá, ajá, ajá. Um, Bueno, sí, yo creo que lo fundamental de sí. ese tema, Margarita lo ha compartido. O sea, Sí, Margarita ha compartido lo fundamental en ese sentido. Ahora, ¿ya usted Buenas terminó, noches. Margarita? ¿Sí? ¿Con quién tengo Buenas el gusto noches. ahí? ¿Cómo está? Buenas noches. Marco Lazarte le habla. Sí, yo Ajá. era el otro, Sí, yo era el otro compañero que justamente hemos tenido dificultades para coordinar con mi compañera. Sin Bueno, embargo, pero lo escuchamos acá ahora. Esto es sí, lo bueno que tiene este tipo de espacio. sin embargo, también Sí. indagué referente al tema y también lo que yo realizo en la parte práctica para poder enseñar de manera invertida, Ajá, ya muy que bien. igual doy clases a alumnos Sí. de esta manera, considerando la metodología coaching también, ya que se enfoca a lo que es el tema de eh, poner el conflicto para que los alumnos debatan soluciones y yo solamente lo acompañe. ¿Sí? Como dice la clase invertida, comúnmente es que realicen la mayor parte de la investigación, indagación, el aprendizaje, el alumno, y solamente el docente acompañe y en caso que vean que están desviando de tema, ir corrigiendo o encarrilando a los alumnos, ¿no? Con el fin de que ellos mismos se generen otro aprendizaje, considerando actualmente la abundancia que existe de herramientas de aprendizaje. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué yo hago? Previamente a la clase yo subo lo que es el tema de la parte teórica de la plataforma para que ellos lo puedan revisar, la parte teórica, coloco enlaces para que ellos puedan investigar de bibliografía, o recomiendo unos libros físicos, aunque ya los libros están ya en digital, ¿no? ¿Sí? Coloco la parte teórica para que ellos lo revisen una semana antes, si lo subo. Coloco videos de frente al tema de casos prácticos. Pongo foros con preguntas que busquen interrogantes, que generen duda en ellos, ¿sí? Que sean capciosas para ellos, o que sean curiosas esas preguntas en los foros, ¿sí? Posteriormente a ello, coordinamos el tema de la reunión, una reunión presencial, virtual en este caso, presencial virtual, una reunión por semana o cada 2 semanas, en la cual solamente no nos enfocamos mucho a la teoría, tan solo rescatamos lo más relevante porque ellos ya en realidad ya han leído lo más relevante para saber qué es lo que han captado, qué es lo que ha llamado la atención para poder fortalecerlo, ¿no? De grandes rasgos. Sin embargo, eso lo pongo yo como un 30-40% de rescatar la parte teórica porque en su momento ya lo han leído, ¿ya? Y luego el 70 a 60% me enfoco a temas, casos prácticos. Coloco, mira, tengo esta situación, ¿qué podemos hacer? Ahí los compañeros, los alumnos me dicen, se puede hacer esto, yo haría esto, en la cual ellos mismos generan la clase. Y cuando veo que se están desviando del tema o veo que no están generando lo que se quiere, el objetivo de la clase, ya yo aparezco para poderle impulsar o para poderlo encarrilar en el camino correcto. Y posteriormente a la clase, ¿qué hacemos? Hacemos una pequeña evaluación
de lo aprendido, ¿no? Pequeña evaluación que no es como examen, sino como retroalimentación para ver qué cosas estamos fallando y para seguir mejorando, ¿no? Comúnmente eso es lo que yo realizo y mucho trabajo con el tema de generar dudas, inquietud a los alumnos para que ellos mismos busquen la información. Y en caso que requieran apoyo o yo vea que necesitan apoyo, recién incorporarme para poderlo encaminar para cumplir el objetivo de la clase. Muy bien. Muy bien. Marco me dijo, ¿verdad? Sí, Marco. Marco, óigame, muy bien la puntualización que usted realiza, porque en el caso de lo que usted dice, tiene para mí significación en el sentido de que esta ya es una experiencia que usted tiene realizada y que usted domina y que usted la realiza de esa manera. A mí me parece excelente que hayamos tenido la posibilidad de compartir y que todos escucharan la manera en que usted enfoca la clase invertida. Y que sin ningún lugar a duda, les digo, colegas, que la clase invertida dentro de las metodologías activas está siendo una de las variantes más socorridas, más apeladas, más utilizadas hoy en el mundo universitario contemporáneo, sobre todo, porque facilita mucho un conjunto de cosas que, por supuesto, se erigen como un recurso, como un elemento transformador de las problemáticas que hablábamos antes de comenzar la exposición de estos temas. Entonces, es, por supuesto, la clase invertida una metodología que en su esencia implica ya la participación, el intercambio. Buenas noches, como decía al inicio. Dos láminas. Sí, dígame. Sí, algo que rescato, doctor, es que justamente los docentes, en este caso, desde mi percepción, la clase invertida, somos unos acompañantes, ¿no? Acompañamos el proceso de aprendizaje para que los alumnos puedan lograr lo que quieren aprender, ¿no? Sí. Creo que va a ser muy buena su experiencia, en el sentido de que el martes que viene nosotros vamos a dedicar un espacio, o sea, ya la sesión de cierre de este curso, y dedicamos un espacio a hablar, vamos a decir, que de las exigencias para aplicar las metodologías activas, y vamos a hablar del desempeño del docente. O sea, yo ahora no quise detenerme en cómo distribuimos las funciones, quién tiene mayor peso o el protagonismo en este sentido, porque ustedes lo dijeron. O sea, ustedes dijeron que aquí lo esencial está en el rol, en la actuación, en el protagonismo que tienen los estudiantes. De todos modos, vamos a insistir en esto en la próxima actividad. Y ya desde ahora les estoy insistiendo en que comenzaríamos con un debate en la próxima actividad sobre el rol del docente. ¿Qué cosa es el docente? Un mediador, es un facilitador, vamos a decir que su desempeño es más importante ahora, es menos significativo, ha perdido protagonismo, ha perdido significación. ¿Qué ha pasado en este sentido? De eso vamos a estar hablando y vamos a dedicarle un espacio considerable en la próxima actividad, para también insistir en cuáles son las competencias en las que consideramos que el docente tiene que tener más desarrolladas para poder aplicar todas estas metodologías y estos elementos procedimentales que están muy estrechamente relacionadas a cada una de ellas. Así que me parece muy bien la puntualización que hizo el colega Marco. Yo le decía que yo les preparé en cada caso unas láminas que resumen, ¿no? Creo que es lo más importante que se debiera quedar, o que debiéramos tener en cada uno de los casos. En la lámina siguiente a esta que estamos ya observando aquí, en esta yo les significo lo siguiente, que a mi modo de ver
es esencial en la clase invertida. Es el cambio de posiciones y el sentido que tiene la participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando digo el cambio de posiciones, vamos a entenderlo como cambio de roles. O sea, los estudiantes, y la otra cosa es la lógica que mueve el proceso. La lógica a la que nosotros hemos estado acostumbrados es al docente centrista, o sea, el docente que es el centro, es el hombre que sabe, es el que tiene la cultura, se para y explica y los demás anotan en una libreta. O sea, aquí se transforma absolutamente ese modelo típico o tradicional con el que nosotros fuimos formados en nuestro tiempo de estudiantes en cada uno de los niveles, incluso en el universitario. Pudiera decir que hasta en el universitario estaba más acentuado este asunto. Entonces, en la clase invertida, un elemento esencial es que los estudiantes adquieren el nuevo contenido, adquieren la información fuera del espacio áulico. Pero si nos referimos vamos a decir que a la dinámica que estamos desarrollando ahora, el estudiante adquiere la información y el conocimiento en un momento y en un espacio que no tiene nada que ver con el momento de socialización que es el que estamos desarrollando en este momento. O sea, hay un momento que usted se enfrentó, puede el docente haberle dado la fuente o no. Porque yo creo que es importante también el hecho de que el estudiante tenga que buscar, o sea, tenga que seleccionar, tenga que ubicar, tenga que seleccionar, tenga que clasificar, tiene que desarrollar toda una serie de operaciones que al final van a ser parte o van a formar parte de habilidades que en el orden profesional debe tener adquiridas. O sea, pero lo que sí está claro, que el vínculo, que el encuentro, ese primer encuentro con la información, con el contenido, va a ser fuera del aula, fuera del momento de la clase. O sea, es previo a la clase. Entonces, asisten y se encuentran para explicar, para presentar, para debatir lo que han aprendido. O sea, eso que se aprendió, eso que se adquirió antes de la clase, hay un momento que, por supuesto, lo tiene que tener, que es donde se comparte, donde se debate la información entre todos y se pone también a disposición de todos el caudal de conocimiento que se ha adquirido. El docente es la función de él, en este caso, conducir, facilitar, preparar las condiciones para que todos puedan intervenir, todos puedan preguntar, todos puedan participar y se sistematice la información y vamos a decir que se acentúen los elementos de aquellas cuestiones que son fundamentales y que no pueden pasar sin que se repare en la importancia o en la significación que tiene un determinado conocimiento. Y ahí, colegas, está la esencia de la educación. La educación, el proceso de adquisición de un conocimiento está en conferirle sentido y significación a aquello nuevo que se aprende. Y eso es esencial. Entonces, este tipo de espacio de debate y de presentación creo que es muy importante y facilita mucho la adquisición sólida del contenido nuevo a aprender. En la lámina siguiente hay dos cuestiones que me interesa compartir con ustedes. Y uno es, por ejemplo, los 4 pilares que los estudiosos de este tema identifican alrededor o sobre la clase invertida. El primero es que el entorno de la clase invertida es un entorno flexible. A veces a los maestros les gusta explicar y dar formas que sean únicas, que sean bien establecidas, que sean bien claras, y lo que se salga de ahí ya eso no funciona. Esto tiene que ser un entorno flexible. Es muy importante que quede claro en el estudiante la flexibilidad que tiene para adquirir, para preparar, para socializar el conocimiento que encontró, que elaboró. Requiere de cultura de aprendizaje. O sea, cuando hablamos de cultura de aprendizaje nos referimos a cultura de cómo adquirir, a cultura de cómo asimilar y de cómo consolidar en
en un grupo que bien pudiera ser en un espacio reducido o en ese grupo con una mayor integración de compañeros, los aprendizajes que se han adquirido. Y que, bueno, por supuesto, los contenidos siempre sean lo más directo posible, relacionadas con la vida, relacionadas con problemáticas del mundo real. Los docentes, y ahí Marco insistía en esto y me parece que es importante, Margarita también lo señaló, los docentes van a ser guías. Ahora, el guía no es solamente de estar, porque si requiere, por si se requiere una aclaración, por si se requiere algún señalamiento. El guía significa también elaborar vamos a decir que una buena orientación, una buena base orientadora. O sea, los psicólogos han sido muy claros en esto. Cuando se desea que orientar la actuación de un ser humano, usted tiene que dar una base orientadora clara. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y a qué se aspira o a qué resultado se debe alcanzar? Entonces, eso es importante que esté dentro de la base orientadora que se le comparte a los estudiantes. Entonces, implica que el docente maneje muy bien todo el nuevo contenido, cómo el estudiante se va a acercar a él, cómo lo va a procesar, para traerlo a esa sesión de socialización y intercambio que se va a realizar necesariamente en un ambiente colectivo, en un ambiente de colaboración. O sea, esas vamos a decir que son elementos básicos para desarrollar esta metodología. El docente debe tener, vamos a decir que un repertorio amplio desde el punto de vista de referencias, de ejemplos, etcétera. O sea, aquí nosotros estamos hablando de imaginación, pero me refiero a la posibilidad, al arsenal que tenga el docente para poder encauzar, para poder orientar, como decíamos hace un segundo, toda la acción de búsqueda de los estudiantes. Debe tener un dominio de las plataformas digitales que se están utilizando, porque las plataformas, cada una de las plataformas que nosotros utilizamos tiene todo un conjunto de bondades y de facilidades. Hay que utilizarlas al máximo todas. Y vamos a pensar en el chat, y vamos a pensar en los foros, y vamos a pensar en todos los elementos, en la posibilidad de asociar otros recursos que nosotros podemos utilizar y que vamos a estar también hablando hoy aquí de ellos, pero es la manera de que sea la plataforma, el espacio múltiple de utilización de variados recursos y que se pueden utilizar. El otro día yo intercambiaba experiencias con un colega donde yo le insistía que si la plataforma se utiliza bien, no hay necesidad de adquirir a elementos, a redes o a otra manera de comunicación para que las cosas nos salgan bien desde la primera idea, desde su concepción inicial, en la utilización de la plataforma que nosotros tengamos a disposición o que esté instalada y que se use en nuestras universidades. Lo otro es que tener bien claro un sistema de ejercicio o de actividades que propicien ese proceso de debate, de compartir y de que nos lleve a puntualizar bien qué es lo que hace falta que se quede en los estudiantes, lo que se quede, en lo que sea adquirido. Eso que debe ser adquirido no va a llegar a los estudiantes de manera espontánea, ni va a ser tampoco una ley natural que se va a cumplir de todas maneras. Nosotros tenemos que hacer que se adquiera conduciendo desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista metodológico, al estudiante a una posición en la que adquiera y la que fortalezca, consolide y sistematice todo el conocimiento en la variedad de formas que se puede presentar el mismo según sea el interés. Entonces, creo, colegas, que esta es, insisto, una de las metodologías más interesantes, de más amplia utilización y de las que resultan más prometedoras en la contemporaneidad. Seguirse preparando, continuar utilizándola y, por supuesto, añadiendo a nuestra experiencia el estudio del deber ser, o sea, de qué es, cómo se aplica, cómo la voy utilizando paulatinamente
en mis clases y cómo voy, por supuesto, perfeccionando su aplicación, es un elemento en que es natural al desempeño del docente. O sea, ¿cómo la perfeccionamos? Utilizándola. ¿Cómo adquirimos mejor dominio de ella? Utilizándola. Es la recomendación que puedo compartir con ustedes y la puntualización final de esta primera metodología. Vamos a pasar ahora al aprendizaje basado, al aprendizaje basado en proyectos. Y el aprendizaje basado en proyectos lo trabajó la colega Alicia Ramírez. Entonces me gustaría, o sea, que Alicia Ramírez nos compartiera su visión del aprendizaje basado en proyectos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Alicia. Es un Bueno, placer escucharla, Alicia. Sí, doctor, para mí también. Doctor, Usted, para mí es todo nuevo. Alicia, una pregunta. ¿Usted es enfermera de profesión? Sí, doctor. Sí, sí. Veo, porque vi el ejercicio. Está muy bien. Quiero que nos comparta todo. Que nos comparta a los compañeros todo lo que usted escribió, que me parece muy interesante. Entonces, por favor, Alicia, la escuchamos con placer. Bueno, doctor, pero yo, bueno, soy novata en la docencia porque según No, veo los pero que mire, compañeros, todos usted, ya están usted lleva un encaminados novato en la y a docencia. uno de experiencia y todos aprenden todos los días. Todos Sí, aprendemos, bueno, no se preocupe. ya, doctor. Bueno, esta metodología de aprendizaje, este aprendizaje basado en proyectos es una metodología, digamos, activa, ¿no? Que permite a los estudiantes pues adquirir más conocimientos y competencias, o sea, habilidades, ¿no? Mediante la elaboración de proyectos que pueden dar respuesta a los problemas de la vida real. También dice, que el conocimiento es el resultado de un proceso de trabajo entre estudiantes y docentes, en el cual, digamos, se realizará preguntas, se buscará información y de esta información se elabora para obtener conclusiones. También, el docente, el papel del docente en esta se expande más allá de la exposición de contenidos. Su función principal del docente es crear la situación de aprendizaje que permite que los estudiantes puedan desarrollar el proyecto. Esto implica buscar material, localizar fuentes de información, gestionar el trabajo en grupo, valorar el desarrollo de proyectos y resolver las dificultades para así facilitar, digamos, el éxito de este proyecto y al final hacer la evaluación de los resultados. También en este aprendizaje basado en proyectos tiene pasos, ¿no? Que como un primer paso se tiene, por ejemplo, se define el objetivo que persigue la creación de este proyecto que queremos tener. Luego también identifica al público al cual vaya a ir dirigido este proyecto. También está la investigación que está en torno a la temática de este proyecto. También está la creación del plan de gestión que ha de guiarse para ejecutar este proyecto. También el desarrollo de las etapas o los pasos necesarios para completar el proyecto. Y dentro de los pasos estarían, que he tomado es la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Dentro de la introducción, el docente ubica el contexto del tema al estudiante. O sea, solo es guía, o sea, se comunica los objetivos que perseguirá la clase. Por ejemplo, yo he tomado un ejemplo, pues aquí como yo trabajo en enfermería, en el área de neonatología con prematuros, he visto el problema, digamos, donde hay mucho que aprender. Yo creo que está ahí para empezar desde que los estudiantes tienen que, pues, en la práctica adquirir estos
estas habilidades o estos conocimientos que sí son muy urgentes en el área donde yo trabajo, ¿no? He visto mucha falta, digamos, alimentar en cuanto a esta área que es muy delicada y muy, o sea, para mí es muy especial y muy delicada el manejo de los pacientes prematuros. Claro, claro. Entonces, también me he tomado considerar, digamos, la parte de los neonatos en el traslado, donde hay muchas falencias, donde nosotros debemos empezar como docentes, yo creo, o como docentes, es más encaminarles y hacerles ver la realidad de nuestra situación de Bolivia, ¿no? Que a veces no tenemos ni el material adecuado, entonces tenemos que buscar, yo creo, salidas para que, digamos, no tengamos estos tropiezos con nuestros neonatos. Entonces yo había tomado un tema, digamos, son los cuidados, digamos, de enfermería en los neonatos prematuros. Enfatizado de lo amplio que es la neonatología, los cuidados de enfermería, solamente una parte, parece insignificante, pero es muy importante el control de temperatura neonatal. He tomado un bebé de 30 semanas, con un peso de 1500. Nosotros estamos a diario con esto de los pacientes, las transferencias que nos hacen de áreas muy alejadas. No sé, lo toman como un paciente, digamos, normal, pero estamos ahí fallando en la temperatura, no estamos manejando el adecuado, aparte de sus problemas que tiene el bebé de ser prematuro, quizá otros problemas que tienen respiratorias, falta de prematurez digamos, pulmonar, todo. La temperatura, que parece insignificante, pero es tan importante que a veces llegan pues peor, ¿no? O sea, que da pena. Entonces yo creo que ahí está, porque generalmente ¿quién está más al lado de los pacientes? Somos nosotros. Nosotros todos hacemos la atención, el confort de los bebés, tenemos que monitorizar la temperatura, actividad, todo, ¿no? Entonces está casi en nuestras manos más que a veces después de los médicos, ¿no? Entonces esa parte es donde a mí más me llama, ahí está el problema para mí. Entonces me llama la atención hacer un proyecto para esta realidad que tenemos en el área de enfermería y en el área de los neonatos prematuros. Ahora más que nunca que los neonatos han incrementado en más cantidad de pacientes, ¿no? Entonces yo quiero hacer un proyecto quizá para más después. Por ejemplo, yo decía que hay que resolver este problema donde algo real, ¿no? Del prematuro que es transferido de una provincia alejada, que vea las condiciones, llega a un hospital, a veces son las distancias tan largas. Entonces los estudiantes deben realizar un proyecto en este manejo. Los pasos que deben seguir son, digamos, definir, elaborar objetivos de conocimiento en todos los grupos, identificar, o sea, revisar, digamos, las características socioculturales de la población cochabambina, puede ser donde yo radico. Hay que investigar buscando información en bibliografía, artículos, en la web. Después hay que planear, digamos, coordinar un plan de gestión de proyectos con tiempo, con fechas límites puede ser, y también, bueno, ver los resultados, ¿no? Luego el desarrollar, diría, los estudiantes tendrían que realizar este proyecto generando un aprendizaje colectivo. Y al final llegamos a las conclusiones donde se puntualizará, digamos, aspectos esenciales en relación al cumplimiento de estos objetivos y, bueno, y viendo a nuestra realidad también boliviana. Eso es más o menos, doctor, que he logrado más o menos entender que sí es muy importante hacer proyectos para poder resolver los problemas o el objetivo que uno se traza, ¿no? No sé si me logró entender, doctora.
una observación que le hago. ¿Me escucha? Sí, doctor. Sí, bueno, una observación que le hago, Alicia, y es por una unidad medida que usted utilizó ahí. Realmente el niño de 30 semanas, que es un neonato, nunca va a pesar 1.500 kilogramos. O sea, ese niño pesa 1.500 gramos. Es otra unidad de medida. 1.500 gramos o kilogramos. Un kilo y medio. Un kilo y medio. Un kilo y medio. Como está escrito en el texto que usted tiene, tendríamos realmente una cosa sobrenatural. Es un kilo y medio. Exactamente. Y miren, el problema es que los signos de puntuación son muy importantes colocarlos. Usted podía resolver eso poniendo un punto entre después del 1 y tendría ya el 1.500 1.500 para expresar la unidad de medida. Sería una precisión que le hago porque, bueno, es una información que se está compartiendo, que se está socializando y a todos nos va a quedar y que no, entonces no nos vea, no nos traiga confusión. Yo creo que esta es una de las metodologías más atractivas y más completas de todas a las que nosotros podemos apelar en la contemporaneidad. Insisto, podemos pasar a la lámina siguiente. Esta es una de las metodologías más completas y más integrales de las que nosotros pudiéramos emplear. Está centrada, colega, en la investigación y eso ya por esa razón, a mi modo de ver, la hace completamente elegible y de una amplia gama de utilidades dentro de los procesos. Ahora, el aprendizaje basado en proyectos realmente no es ninguna novedad. No es ninguna novedad que nosotros podemos decir, o sea, que se pueda utilizar como, o que pueda ser el caso de la clase invertida que mencionábamos hace un momento. No, el aprendizaje basado en proyectos, yo les pongo el dato ahí, por donde se comenzó a hablar de este tema. Y lo habló, o sea, aparece en una obra del año 1929, es donde se sustenta este concepto del método de proyecto por Kirkpatrick. Y esto fue parte de la escuela nueva. Por algo el primer día, o sea, yo les insistí mucho a ustedes que la esencia de la escuela nueva, que se debatió a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, nos trae hoy a inicio del siglo XXI la misma problemática que todos aquellos autores criticaron y señalaron. Lo que criticó Montessori, lo que criticó John Dewey, Celestín Freinet, todas aquellas figuras, y bueno, Kirkpatrick dentro de él. Y Kirkpatrick apeló al método de proyecto. Y esto que se emplea hoy es, insisto, hoy tendríamos la utilidad de los recursos, de la tecnología, etcétera, etcétera. Pero la esencia de su organización, de su concepción en la docencia contemporánea ya estuvo dada en la fecha en que ahí estamos manejando y estamos compartiendo con ustedes. Es importante también que subrayemos que se basa, como otras tantas de estas metodologías, en el trabajo grupal de los estudiantes. O sea, en la agrupación, en el trabajo organizado en equipo, quienes van a tener autonomía para elegir el tema en correspondencia con sus intereses y elaborar una guía, elaborar vamos a decir que ese proyecto para la acción, elaborarlo de manera libre con la orientación, con la participación, con la ayuda y la asistencia del docente. Ahora, insisto para que quede claro, el rol del docente también aquí es muy importante, porque no es simplemente preparar los temas o hay que ellos escojan los temas, o sea, hay que propiciar temas que estén vinculados a la vida, temas que sean de relevancia, temas que pueden despertar el interés de los estudiantes y temas que en definitiva conduzcan mediante su tratamiento consciente, bien integral y con una buena investigación, conduzcan a la adquisición de los contenidos y de los núcleos fundamentales que es importante que los alumnos asimilen y que los alumnos posean y manejen. Eso es muy importante, ¿no? Es que vamos a tener una absoluta libertad y no se dice nada, no hay que llevar ya las propuestas,
de los temas y pensadas también las orientaciones, los niveles de ayuda que van a requerir los estudiantes para que puedan encaminar todo su trabajo y la elaboración de todo el trabajo en este sentido. O sea, el grupo tiene autonomía y esa autonomía le permite establecer una planificación, los propósitos, tomar las decisiones pertinentes, siempre sobre la base de que todos tengan plena conciencia de qué es lo que deben realizar y cómo lo van a realizar. Ese espacio de trabajo colectivo, de trabajo de mesa, de establecer las acciones, de cómo las van a desarrollar, el orden en que se van a hacer, de cómo se van a distribuir las responsabilidades, es muy importante en esta metodología. Y el profesor tiene que participar y tiene que ayudar y tiene que asistirlos a ellos en este paso, en este momento, para orientar correctamente sus acciones para adquirir los resultados o para alcanzar los resultados que se desean. En la siguiente lámina, aquí hablamos de 5 pasos fundamentales o 5 etapas fundamentales que se van a observar en la metodología. En primer lugar, cuando se habla de preparación, estamos hablando de la preparación del docente. O sea, y es a lo que me estaba refiriendo, que no es una lista de temas, y estamos haciendo aprendizaje basado en proyectos. Es una lista de temas con la consecuente preparación que tiene que tener el docente sobre ese tema, de las sugerencias, de los niveles de ayuda que pudiera él brindar en función de satisfacer los intereses, las dudas y también la certeza de lo que van a ir adquiriendo sus estudiantes. El docente debe preparar muy bien toda esta parte previa. Presenta los temas a los estudiantes en la que los estudiantes van a tener autonomía suficiente para elegir, para seleccionar, para adoptar qué es, en definitiva, lo que van a realizar. Y planificar el proceso, insisto, en que haya un ordenamiento, en que haya, por eso precisamente, es lo que, y esta es la esencia de la denominación de aprendizaje basado en proyectos. Porque el estudiante realiza un proyecto de qué? Un proyecto de investigación, colega. Y por eso yo les insistía, esta es de las metodologías que más contribuye o que más preferencia a la habilidad o a la competencia de investigar y de poder tener una investigación que sea formativa y que contribuya también al proceso de formación. Y todos estos elementos de adquisición de habilidades, de competencias, de experiencias favorables en este sentido, van a ser un dividendo muy favorable, muy satisfactorio y contribuyente a tener un mejor proceso de formación inicial en nuestros estudiantes. Entonces, vamos, mientras más rico, mientras más preciso sea ese trabajo de planificación del proyecto, de realización y de ejecución, de aplicación de métodos, de técnicas, de instrumentos para adquirir la información, para procesar la información, mejor va a quedar este último paso, que sería la presentación final, donde los miembros que han trabajado en ese proyecto van a transmitir, van a presentar ante los demás su hallazgo, sus experiencias en este sentido. En recuadro que está situado a la derecha de la lámina, ustedes pueden apreciar una fuente en la que ustedes pueden acceder a ella, poniendo así sencillamente ese dato que tienen ahí en el título. Esa es la portada de un libro y es precisamente una especie de instructivo para que los profesores puedan utilizar las metodologías activas del aprendizaje, y una de las que aparece, que yo me atrevería a recomendar que consulten ustedes y que la pueden utilizar, es esta, y que está muy bien concebido la definición, las recomendaciones y las precisiones que se hace sobre el aprendizaje basado en proyectos. Y el ejemplo que utilizó la colega Alicia, o sea, para carreras de esta naturaleza, se aviene muy bien, ya que van a enfrentar determinadas problemáticas, esta y otra de las que vamos a estar más adelante, se aviene muy bien, porque van a estar los estudiantes trabajando en equipo y van a estar enfrentando problemáticas que la van a encontrar
en el momento de su desempeño profesional, ya una vez titulado, una vez egresado. Que entonces la universidad sea ese laboratorio social que los prepare, en la misma medida en que esté más cercano a la vida, en que sus problemáticas sean más directas, entonces va a ser más nutritivo desde el punto de vista cognitivo, experiencial, motivacional, el acercamiento a la maestra vida, que le va a evaluar cada uno de sus pasos y cada uno de su desempeño en el futuro suyo ya como egresado. Este es finalmente, colega, la recomendación que doy alrededor del aprendizaje basado en proyectos. Busquen la fuente, continúen profundizando en ellas para que la puedan aplicar de la manera más consciente y con la mayor preparación posible. Pasamos entonces a la siguiente. Pasamos a la siguiente lámina y a su vez pasamos a la siguiente exposición, que en este caso invitamos a la colega María Eugenia Hurtado, a María Eugenia Hurtado, que nos hable de las técnicas de trabajo cooperativo, que dicho sea de paso, trabajó muy bien María Eugenia, la elogio particularmente, y sería muy bueno, por supuesto, en todos los casos es muy bueno que se socialice y que se intercambie todo lo que hicieron los compañeros para poder propiciar este aprendizaje colectivo. Entonces, escuchamos a María Eugenia. Buenas noches. Buenas noches. Yo hice el trabajo. Buenas noches, ¿cómo está? A mí me habían designado para que haga el trabajo con Álvaro Vergara, que está por ahí, pero yo me equivoqué y lo hicimos el trabajo con el otro Álvaro, ¿sí? Entonces, yo más bien le pido disculpas a Álvaro Vergara porque lo vi en el WhatsApp y apreté el primer Álvaro que salió. Bueno, no importa, la escuchamos. No importa, sí. Las técnicas del trabajo cooperativo es un aprendizaje que surge en Estados Unidos como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas. En ese entonces las aulas contaban ya, como actualmente, con un ámbito totalmente diferente. Habían diferentes condiciones raciales, niveles educativos dispares, como también intereses y motivaciones de los alumnos, que no coincidían entre ellos. Es así que a partir de estos nuevos escenarios educativos deciden, ¿no?, establecer unas técnicas didácticas en las cuales los estudiantes trabajen para conseguir un aprendizaje de calidad. Vamos a ver que el aprendizaje cooperativo se presenta como una herramienta que pone en marcha, desarrolla y fomenta la convivencia entre los alumnos, la transmisión de valores, el respeto mutuo y la aceptación de las diferencias individuales indispensables para la vida en sociedad. Una sociedad diversa en cuanto a actitudes, creencias y culturas. Estas situaciones encajan perfectamente en el contexto de nuestros países, de tercer mundo principalmente, y obviamente también los del primer mundo, como hemos visto. Esta técnica inicia en Estados Unidos, en las cuales nuestras aulas están llenas de estas condiciones dispares o heterogéneas de estudiantes. Es así que este modelo de organización de aula crea una estructura dinámica grupal. El aprendizaje se desarrolla en grupo, pero no es el grupo tradicional al cual estamos acostumbrados. En este grupo, la adquisición de conocimiento es el fruto de la interacción y la cooperación entre los iguales. La cooperación, como lo establece su nombre, supone que cada miembro del grupo solamente alcanzará aquellos objetivos en la medida de que los demás miembros del grupo alcancen los suyos. Es así que de esta manera los éxitos individuales se estarán basando en los éxitos del grupo y constituyen de esta manera esos éxitos el éxito del total del equipo. El aprendizaje, vamos a ver que no va a ser el mismo para todos,
sino que cada uno alcanzará aquel aprendizaje que se ha propuesto en relación a sus diferentes características, ¿no? Niveles de capacidad, el pacto con el docente, el empeño que le ponga el alumno, la motivación, etc. Vamos a ver que el aprendizaje cooperativo requiere de algunos requisitos, que son la cooperación, responsabilidad de los alumnos, la comunicación entre los miembros del grupo, obviamente el trabajo en equipo y finalmente la autoevaluación y la evaluación compartida. Vamos a ver que Johnson & Johnson ya en 1994 establecía estos aspectos que se tienen que tener en cuenta para el aprendizaje cooperativo. ¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir? Hemos visto que la estructura de trabajo cooperativo necesita que los grupos de trabajo sean heterogéneos, ¿sí? Que los grupos no estén constituidos con el mismo nivel tanto de aprendizaje, de conocimiento de los alumnos. Es por eso que en la selección del grupo se hace énfasis de que estos grupos sean seleccionados por el docente para que el docente pueda distribuir. Una forma de distribución, por ejemplo, puede ser un alumno sobresaliente, 2 alumnos heterogéneos y un alumno con problemas de diferentes índoles. Y se sugiere que los grupos no sean mayores de 6 personas. Esto, entre 4 y 5 serían el número óptimo de personas. Esto hace que los grupos no sean muy grandes y para que se pueda hacer esta relación y este trabajo y cumplir este trabajo cooperativo. ¿Cuáles son las ventajas del trabajo cooperativo? Podemos decir que algunas de las ventajas que hemos investigado sobre el trabajo cooperativo es la mejora de la motivación en el aprendizaje por los estudiantes. Y esto es debido a la interacción que va a existir entre sus compañeros. Los alumnos que van a aprender valores, actitudes o habilidades que no siempre se la obtienen de los adultos, sino que van a poder construir su aprendizaje también a partir de las tutorías que pueden ejercer los mismos compañeros y aquellos compañeros que no tienen los mismos conocimientos, habilidades o tienen otro tipo de formación o tienen otros tipos de capacidades, van a poder ser guiados de alguna manera por aquellos integrantes del grupo con mayores capacidades o habilidades. Los alumnos también, otra de las ventajas es que aprenderán a ver situaciones y problemas desde otros puntos de vista que no el suyo propio. Uno de los problemas de los estudiantes es que los estudiantes siempre queremos hacer valer nuestro propio punto de vista, sin tener en cuenta el punto de vista de los otros. Y es importante que el alumno aprenda a aceptar sus diferencias y también aprenda a aceptar lo que el otro puede enseñar. También vamos a ver la posibilidad de una mayor interdependencia y la comunicación entre sus miembros. Es muy importante que los miembros de cada uno de los equipos de los grupos actúen y se interrelacionen entre sí y que exista la comunicación para poder lograr un aprendizaje adecuado y que todos logren ese aprendizaje individual que enriquecerá al grupo. ¿Cuál es la estructura del aprendizaje cooperativo? Vamos a ver que la estructura del aprendizaje cooperativo está en relación a trabajar en conjunto para alcanzar objetivos comunes. Si yo aprendo, tú aprendes y todos aprendemos. La idea es procurar obtener resultados beneficiosos para todos. Los trabajos en equipo es una forma fundamental. Ya dije anteriormente que es necesario establecer un equipo de 5 o 6 personas, distribuirlos de acuerdo a las capacidades
o a las diferencias entre cada uno de los miembros del grupo, y también existen diferentes tipos de grupos, ya que pueden formar equipos bases, equipos esporádicos, equipos de expertos. Dentro de las técnicas de trabajo cooperativo que hemos podido investigar, hay muchas. Entre las que más nos llamó la atención es el TAI, es una técnica en la cual no hay competición, se combina el aprendizaje cooperativo con la instrucción individualista. Todos los alumnos trabajan sobre lo mismo, pero siguiendo un programa específico. También hay otra técnica, es tutorías entre iguales, que se sustenta en la colaboración. Dispensa a un compañero que ha demandado ayuda. A mí me pareció realmente interesante este trabajo en grupo de tutorías, porque implica de que cada uno de los alumnos dentro del grupo se haga experto en un tema, ¿sí? Se distribuyen los trabajos, se haga experto en un tema y pueda ayudar a su compañero o transmitir esos conocimientos a todos sus compañeros. De alguna manera es lo que estamos haciendo actualmente con el ejercicio que nos ha dado el profesor. Cada uno de nosotros nos hemos convertido en expertos en nuestros temas y estamos compartiendo esos conocimientos al grupo. Otra técnica es la de rompecabezas, que es distribuir, como nos ha hecho el profesor, los temas a diferentes alumnos, a diferentes grupos, y cada grupo estamos transmitiendo nuestros conocimientos. Es importante recalcar que el trabajo de los grupos es individual, no es la formación de los grupos en los cuales estamos acostumbrados, porque hay una diferencia muy marcada, ¿sí? Por ejemplo, la responsabilidad en la técnica de aprendizaje cooperativo es individual. La tarea se realiza individual, no es la tarea grupal, en la cual todos trabajamos sobre un tema en específico. En el caso del trabajo cooperativo, a cada alumno se trata de distribuir un tema, ¿ya? Y tiene que ser experto de esa parte de su tema, el cual tiene que compartir. La suma de las partes, ¿ya?, será el éxito, como dije anteriormente, del grupo. Aquí se motiva los líderes, por ejemplo, un liderazgo es compartido, no es un liderazgo único como en las técnicas tradicionales de los aprendizajes grupales. La enseñanza que se transmite en las técnicas de aprendizaje cooperativo es al máximo posible. Individualmente se enseña a socializar a los alumnos, y esto en contraposición, por ejemplo, de los trabajos de las técnicas tradicionales en las cuales el conocimiento y el aprendizaje es libre, ¿sí? Y se ayuda si uno quiere o si no. En cambio, en el trabajo cooperativo, la responsabilidad de ayudar es de todos, porque cada miembro del grupo tiene una parte de este trabajo individual, ¿sí? Otro de las técnicas sería el grupo de investigadores de proyectos, que es muy parecido y similar al que nos explicó nuestra compañera, y existe también en el tema de la evaluación ya de los trabajos. Es interesante que se continúa, es una evaluación que se hace permanente, que incluye la autoevaluación y la coevaluación como técnicas para los evaluadores. Se propone principalmente la utilización de la rúbrica o matriz de valoración como uno de los instrumentos de evaluación de esta metodología, que permite al profesor especificar qué quiere del alumno y cuáles son los criterios que va a utilizar para su valoración. Es una evaluación principalmente formativa cuando se la utiliza en situaciones de autoevaluación o coevaluación. Bueno, algunas situaciones de aprendizaje que hemos identificado es que permanentemente nosotros en nuestras aulas estamos trabajando con las técnicas y estrategias grupales, pero personalmente no conocía esta técnica así como la plantea el trabajo cooperativo.
sino que generalmente nosotros trabajamos con la técnica tradicional de los grupos, en la cual repartimos un tema y que el grupo se las arregle. Y como pueda. Aquí, si bien el grupo se las arregla, como decimos comúnmente, como pueda, pero sí tienen una serie de normas y de pasos de organización, de planificación, hasta se establece que se elija se componga el grupo y se elijan diferentes roles para cada uno de los miembros del equipo, que se lleve una libreta de trabajo en la cual se establezca cada uno de los aspectos y los objetivos que se marcan para el grupo. Entonces me parece que de alguna manera la composición de los equipos hace de que realmente estos grupos y este aprendizaje que se realiza se realice a partir de lo individual, pero siempre considerando, ¿no es cierto?, como un equipo, porque el trabajo individual va a llegar a fortalecer el trabajo en equipo y se va a poder ayudar a aquellos alumnos o aquellos miembros del grupo que no tienen las mismas habilidades. Bueno, nosotros habíamos establecido, ¿no?, una situación de aprendizaje como con un trabajo cooperativo en rompecabezas, como una de las técnicas, en las cuales se tiene que dividir la clase en grupos, se asignan los roles, se da el tema, tal cual de acuerdo a la experticia o al tema que avance el docente, y los alumnos tienen que seguirnos, cada uno de la fase, la distribución espacial, la planificación, establecimiento de los objetivos, el trabajo, y luego cada grupo expondrá ante sus compañeros y se convertirán en tutores de sus otros compañeros del mismo grupo, y posteriormente se realizará una evaluación determinando las puntuaciones para cada uno de los alumnos, y estará en relación a los objetivos que se fijaron y el cumplimiento de estos objetivos. La evaluación podrá ser una autoevaluación o una coevaluación. Perdí el audio de María Eugenia.